Antes de llegar ahí, claro, me hablaron del padre Maciel, de que había fundado esa obra, que eran los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Y el halo que flotaba sobre su imagen era de una persona excepcional, un santo, una persona que podía leer las mentes y las conciencias de los niños, y yo me lo creí. Siempre era muy recurrido el dicho aquel de las enfermedades de nuestro Padre, y lo que él mismo decía, la cruz que Jesucristo había puesto sobre sus hombros, aparte de que era llevar la obra adelante, significaba también esas enfermedades que lo estaban martirizando continuamente. ¿Qué lleva a estos hombres a hablar ahora? ¿Será cierto acaso que todo es una conspiración? ¿Una maniobra perfectamente orquestada? ¿Orquestada por quién? ¿Para qué? No cabe duda. Las observaciones colectivas son las más erróneas de todas. Esto es muy importante porque los estudios que se han hecho al respecto confirman que la persona requiere de un tiempo para asimilar la experiencia, y de hecho muchas jamás declaran de qué fueron víctimas en los abusos religiosos. ¿A qué se debe? Son causas multifactoriales. La primera, quizás, el miedo al castigo divino. En el caso de los legionarios de Cristo, en los años 50, 40, se pedía también un voto de no hablar negativamente nada acerca del liderazgo de esta agrupación religiosa. Y esto es todavía más delicado porque ¿cuáles son los límites? Si se viesen cometer actos en un momento dado delictivos por alguno de los líderes, entonces la gente había jurado ante Dios no revelarlo. El padre Maciel se enteró de que yo iba a escribir, decidí hacer una novela en la que pensaba hacer esas revelaciones. Él supo, me parece que uno de los compañeros, el mismo licenciado Pérez Olvera, ingenuamente, que hemos sido grandes amigos siempre, ingenuamente le dijo que yo pensaba, pero no una novela difamatoria. Pero él la tomó por ese lado inmediatamente, ya es la conciencia de la culpa, y me mandó llamar. Pero entiendo que a él le indicó que él podía perdonar, pero que sus hermanos eran de armas tomar, y hizo un gesto de gatillo con la mano, en fin. Pero a mí personalmente me mandó a llamar y yo no entiendo por qué fui a verlo. Todavía él ejercía en mí un dominio muy especial. Y en esa entrevista que tuve, cuando supo que le dije que sí, que iba a ser una novela, me dijo que él me la podía pagar, pero que tenía agentes que me podían dañar, me podían hacer un daño muy grave. Que dice que con la mano en la cintura me podían desaparecer, y a pesar de que él me quería tanto, porque él me seguía queriendo, pero él no iba a poder detener a esa gente, y que me podían desaparecer simplemente para agradarle a él, pensando que le agradarían. Sí, siempre ha existido temor. Incluso determiné que algún día, cuando hiciera estas revelaciones por medio de una novela o de cualquier otra manera que se presentara, había que tener precauciones, pero el temor siempre existe. Siempre, pues cuando se enfrenta uno al poder, quería vivir congruentemente. Yo tenía una fe cristiana que me decía que el homosexualismo era pecado, y no solo el homosexualismo en general, sino que yo hice votos de pureza, o sea, de castidad, y ese voto implicaba no solo la omisión de todo acto carnal, sino el desechar todo aquel pensamiento que pudiera representar una de estas imágenes carnales, un deseo carnal. Y esta gran diferencia entre lo que nos mandaban hacer y lo que él hacía comenzó a hacerme y en mí, porque yo sí estaba consciente, seguro, de que en mí eso era un pecado gravísimo. Él decía que no, en él no, porque tenía un permiso especial del Papa Pío XII para aliviar sus
supuestas enfermedades. El rehacer mi vida no implica el hecho de que yo ya no tenga daños psicológicos, morales, sentimentales. El daño persiste. Y yo no puedo decir que rehecho totalmente mi vida, porque hay infinidad de cosas que a mí me hubiera encantado hacer si no hubiera tenido este tropiezo tan fantástico en mi vida o tan cruel. Eso no se supera nunca. Llegué a la casa, le dije a mi mamá que me gustaría ser misionero y le había dicho que me gustaría ser piloto, pero nada más me hizo caso de lo del misionero y a los 2 días, 3 días ya estaba yo en tratos a través de mi tía con el padre Marciel y entrar a la apostólica que tenían ellos en Tlalpan. Pero sí, desde los primeros años notábamos que el padre Maciel empezaba a ser un mito para nosotros, ¿no? En el sentido de, pues ese tipo de consejas, podríamos decir, de que es santo, de que tiene contacto directo con Dios, nunca desmentido por él. Pero ahí ya empezaba una especie de fijación de cosas que realmente, pues de niños no parábamos en atención a ellas, ¿no? Por ejemplo, insistían mucho en el voto de castidad, en la castidad. Y entonces, a la gente que teníamos cierta sensibilidad, pues vivíamos en una especie de contradicción por el desarrollo normal de la sexualidad y luego la fijación de que solamente había casi una virtud que se llamaba pureza. También crecimos con ese tipo de insistencias de que el padre Maciel era santo, de que viéndonos nada más a la vista sabía si estábamos en pecado o no estábamos en pecado. Y todo ese temor que realmente pues era enfermizo, francamente. No preví las intenciones de que me fuera a hacer algún daño moral. Simplemente me llamaron a la enfermería, el padre Maciel, con esa figura de padre, de que todo lo que él decía estaba inspirado por Dios. Entonces el padre Maciel era el doctor espiritual que curaba todo, ¿no? Desde luego sufrí el engaño, sufrí la vergüenza. Me engañó con que mi hermano necesitaba una prueba para mandársela a un doctor. Yo todavía confiando en él, con la vergüenza de que sabía a dónde iba, pero yo trataba de negarme a que llegara a eso y pues lo hizo. El hecho de guardar silencio definitivamente a cualquier ser racional le hace sentir que ha sido cómplice, silencioso, quizás de abusos similares. Por lo tanto, es importantísimo que para terminar la cadena de complicidad, cuando ha habido un abuso religioso comprobable por parte de un líder, esto se declare abiertamente, no solamente por la salud moral particular de la persona que ha sido abusada, sino también para que se dé a conocer la potencialidad que existe y no vayan a ocurrir otros casos similares